Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Para todas esas personitas que me están viendo por primera vez, me presento, mi nombre es Mili y este canal trata de manualidades, ideas creativas, tips y tutoriales de arte. Y bueno, para mis seguidores quiero disculparme, estuve desaparecida 2 semanas, pero ya saben que no tenía internet. Y bueno, ya estoy de vuelta. Como vieron en el título, hoy vamos a estar haciendo a Envidia de la película Inside Out. Ya con ella estamos completando la colección. Espero que les guste mucho este videito y se queden hasta el final. Para hacer a Envidia vamos a utilizar estas herramientas: papel de aluminio, el rodillo, la masa en estos colores, tijeras grandes y pequeñas, vaselina pura para hacer la textura de la ropa, una malla que es con lo que vamos a hacer la textura, estas herramientas, marcadores en estos colores que como pueden ver tienen la punta extra fina, un cúter y las cucharitas de medir. Una vez tengamos todas las herramientas necesarias, vamos a comenzar a modelar. Utilizaremos una bolita de aluminio en esta medida para la cabeza y con la cucharita de medir cogeremos esta medida de masa para forrar nuestra bolita de aluminio. Amasamos bien con las manos y hacemos un círculo uniforme y forramos. Vamos a utilizar esta herramienta de punta circular para hundirle la zona de los ojos y con el pincel de agua vamos a matizar todas las imperfecciones. Una vez hecho esto, vamos a utilizar un pincel de goma para marcarle la zona de la boca. Y procedemos a ponerle el blanco de los ojos, que es un pedacito de masa que olvidé mencionar en las herramientas, pero es muy pequeñito y lo pegaremos con el pegamento blanco. Y como pueden ver, también pinté la zona de la boca con negro. Y con 2 pedacitos de masa blanca le vamos a poner los dientecitos. Primero los de arriba y luego los de abajo. Quedando así, y después de haber dejado secar, vamos a dibujarle la silueta de los ojos con un portaminas. Y aquí les dejo una imagen de ella. Tiene los ojos enormes. Quiero lograr esta mirada con ojos brillosos, como si le estuviera llamando la atención algo. Vamos a ver si lo podemos lograr, aunque bueno, aquí les estoy hablando en el pasado, pero posiblemente ya ustedes vieron que sí se logró. Y una vez hayamos hecho la silueta de los ojos, vamos a comenzar con las pinturas acrílicas a rellenar. Y comenzaremos con este azul cielo muy clarito. Llenaremos esta parte en ambos ojitos. Y luego con azul marino rellenamos el resto. Y es que el iris de sus ojos es de 2 colores. Tiene 2 tonalidades de azul. En lo que dejamos secar lo que acabamos de pintar, vamos a marcar todo el borde del iris. Y continuamos haciendo un degradado con pintura negra en toda la zona del azul marino del ojo. Vamos a dejar secar y mientras con este pedacito de masa vamos a hacerle como un delineado pequeño en el párpado. Como pueden ver, ya les hice los 2 punticos del blanco del ojo y vamos a hacerle ahora unos detallitos como tratando de lograr esos ojos brillosos que les mencioné anteriormente. Hacemos varios puntitos y con blanco haremos más puntitos. Finalizamos con este detalle, vendría siendo como un destello
y lo estoy haciendo con azul muy claro, uno en cada ojo. Era justo la mirada que quería lograr. Ahora vamos a hacerle el cabello. Tiene el cabello corto pero con mucho volumen, alborotado, ligeramente rizado y con algunos mechoncitos de pelos resaltando como si estuvieran en movimiento. Estéticamente no es perfecto y más bien refleja perfectamente su personalidad. Lo único que vamos a necesitar para modelarlo es el pincel de agua y un pincelito de goma. Y vean lo fácil que es de hacer su cabello. Se lo pegamos a la cabeza con el pegamento blanco con el que está hecho la masa, y una vez que esté en la cabecita vamos a pulir bien todos los detallitos. Con 2 pedacitos de masa bien pequeñitos y del mismo color vamos a colocar las cejas. Los mechoncitos de pelo que le sobresalen en el peinado. Estiramos la masa bien finita, doblamos por la mitad. Vamos a necesitar 3, justo como les estoy mostrando. Y a su cabello lo que le quedaría sería matizar con un poquito de brillo en un color más oscuro. Vamos a necesitar una paleta de pintura, colorante en polvo, pegamento en brillo de escarcha, un hisopo y una herramienta para sacar el colorante. Y la mezcla va a ser primero el colorante azul con el verde para que quede un verde azulado como un color turquesa oscuro. Y aquí una curiosidad de por qué su color, y es que la envidia es la mezcla de tristeza, que es azul, con desagrado, que es verde. Esta emoción es precisamente sentir tristeza o pesar por el bien ajeno, o también desagrado por no tener algo, y por eso es justamente de este color. Después de unir todos estos ingredientes, vamos a usar un pincel y matizaremos toda la zona del cabello. Y una vez se vea de esta forma, podemos dejarlo secar 10-20 minutos y pasar a hacerle el último detallito que tiene en el pelo, que son 2 hebillitas en color rosado fucsia. Y vean cómo luce, se ve muy bonita. Ya tenemos lista la cabecita, vamos a pasar a hacerle el cuerpo. Comenzamos haciéndole el outfit. Ella viste un vestidito morado lila con lunares blancos. El vestido es de mangas, tiene un detalle en el cuello color rosado fucsia y este cuello combina con unas medias en el mismo color y por último como unas botas del mismo color del cabello en turquesa oscuro. Entonces todo esto lo vamos a recrear y comenzamos con el vestidito, que le vamos a dar textura con un pedacito de tela de malla, vaselina y el rodillo. Aplastamos un pedacito de masa, le aplicamos la vaselina y por encima colocamos la tela que aplanaremos con nuestro rodillo. Logrando una textura como esta. Y este vestidito viene midiendo 1,5 centímetros.
Ahora vamos a hacerle las piernas, que van a estar cubiertas con las medias en rosado fucsia. Haremos 2 tubitos de masa de 1 centímetro cada una. La pegamos al vestido. Aquí le estoy agregando un pedacito de azul para el cuello. Le ponemos las mangas al vestido. Y por último los zapatos, que va a medir 1 centímetro cada uno. Haremos primero un circulito, de ahí sacamos una perita. Por la parte más ancha haremos la puntera de la bota y por la parte más fina el largo. Le hundimos por donde vamos a poner las piernas. Y así quedan ambas botas listas para agregárselas al cuerpo. También le vamos a hacer el detallito del cuello del vestido en el mismo color que las medias. Y haremos las manitos con un cruce como si se las estuviera agarrando. La medida de cada circulito de las manos es de 1 centímetro. Comenzamos con una bolita, de ahí una cucharita, aplastamos y sacamos los 5 deditos. Cortando con la tijera y con una herramienta como el cúter. Y una vez tengamos ambas manitos, haremos el cruce. Y por último se lo vamos a pegar a las mangas del vestido. Y para terminar con el cuerpecito, solo quedarían los lunares blancos del diseño del vestido, que con un pincel o cualquier herramienta que tenga la punta en forma circular, agarramos la pintura blanca y comenzamos a hacer puntico a puntico. Y listo, así queda el cuerpecito. Y una vez ambas piezas estén secas, las podemos unir entre sí con este pegamento fuerte. Y por último, pegar la muñequita a la base. Me faltaban detallitos para hacerle y eran las pecas y el rubor de los cachetes. Así que para rematar vamos a hacerle estos detalles. Y listo, así queda nuestra figurita de Envidia de la película Inside Out 2. Recuerden que la paciencia es la clave cuando trabajamos con porcelana fría y sobre todo en esta muñequita que es muy pequeñita. Es mucho más pequeñita que el resto de las emociones que he hecho. Se logró capturar toda su esencia y que me encantó el resultado. Espero que hayan disfrutado este tutorial y que se animen a crear su propia versión de Envidia.
Si les gustó el videito, ya saben, no olviden darle like, suscribirse para más contenido como este y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videitos. Aquí les dejo con esta preciosura de colección que cada vez está creciendo. Ya solamente me quedarían 2 emociones para terminar, pero me encantaría también hacer a Riley. Déjenme en comentarios si les parece bien. Un besito muy grande. Nos vemos en el próximo video. ¡Mua!